Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy. El Comité Nacional de Paro realizó la mañana de hoy una importantísima rueda de prensa con el ánimo de presentar la agenda de movilización frente a la actual situación del país. Escuchemos entonces a continuación la intervención del presidente de la CUT Colombia, José Diógenes Orjuela. Anunciaron desde las centrales obreras y de pensionados, desde la coordinadora de organizaciones sociales, desde las organizaciones de los estudiantes colombianos, ACRES y UNES, desde las organizaciones sociales en general que participamos en el Comité Nacional de Paro, que a partir de la movilización que realizamos el pasado 7 de septiembre, hemos decidido retomar la movilización en las calles de Colombia. Movilización pacífica y democrática, como ha sido la característica que siempre hemos tenido en todos los ejercicios de movilización. En ese sentido, anunciamos las dos próximas movilizaciones, las dos próximas acciones que vamos a realizar. Mañana 16 de septiembre, a partir de las 7 de la noche, estamos invitando a todos los colombianos a una velatón y un cacerolazo nacional en los parques de las ciudades, plazas, espacios comunales de los conjuntos, una velatón en contra de la brutalidad policial que se ha evidenciado en el país en todas estas últimas etapas. El próximo 21 de septiembre estaremos realizando en todo el país caravanas y movilización nacional, caravanas en todo tipo de vehículos y movilización nacional. Seguimos reivindicando como puntos fundamentales de esta retoma de la movilización y de las calles en Colombia como primera medida el rechazo absoluto a la brutalidad policial evidenciada ante la reacción de los ciudadanos por el asesinato del señor Ordóñez, del señor Javier Ordóñez. Esa brutalidad policial está reflejada indiscutiblemente en que hubo disparos, hubo 14 asesinatos, hubo más de 250 heridos y la evidencia hoy reconocida por la Policía Nacional de que hay más de 50 casos de policías que dispararon sus armas. Exigimos, por tanto, la reestructuración de la Policía Nacional y la renuncia del ministro de Defensa. Como segunda medida, planteamos la derogatoria del decreto 1174 y manifestamos que ante una convocatoria que se ha hecho para el día 17 de los expertos designados por las centrales, ni los ejecutivos de las centrales, ni los expertos asistiremos a esta próxima convocatoria del día 17 de septiembre. Seguimos respaldando irrestrictamente el paro de Sintracarbón en la mina de la multinacional Cerrejón. Seguimos rechazando los 370 millones de dólares de regalo a la empresa Avianca. Exigimos negociación inmediata de pliego de peticiones que el gobierno no ha abierto ni no ha dado ninguna seña de abrir un proceso de negociación, y por la vida y por la paz. Continuamos compartiendo con ustedes las intervenciones en la más reciente rueda de prensa sobre las próximas jornadas de movilización en el país por el Comité Nacional de Paro. Escuchemos a continuación a José Antonio Forero, presidente de la CPC. Para la Confederación de Pensionados de Colombia, es un placer saludar a todas las compañeras y compañeros periodistas, a los compañeros y compañeras de la mesa, y manifestar que los pensionados de Colombia, junto con el resto de los trabajadores formales e informales, nos preocupa la situación que está atravesando nuestro país y que se ha agudizado en estos últimos días. Primero, la vida no vale nada. Asesinan en el campo a la ciudad, donde la brutalidad de la policía se ha ensañado con los jóvenes
que salen a manifestar porque no ven un futuro que sea prometedor en su país. Cuando la fuerza pública arremete con el caso del abogado Bolaños, indudablemente que esas medidas llevan a que no hay otra manera que salir a protestar, y nos sumamos a todas las tareas que ha trazado el Comando de Paro, como es la caravana y marchas y las protestas que se realizarán el 21 de noviembre, la celebración de un año de la movilización. Continuaremos impulsando, está abierto el micrófono, continuaremos impulsando todas las tareas que conlleven a la defensa de que los adultos mayores tengan derecho a una pensión digna y que no se recorten más sus derechos. La Confederación de Pensionados también se une a esta gran agenda de movilizaciones. Escuchemos a continuación a John Jairo Díaz, presidente de la CDP. Sí, efectivamente, para la Confederación Democrática de Pensionados, pues queremos manifestar que estamos en total respaldo precisamente a las decisiones que se han tomado a través del Comando Nacional Unitario, precisamente partiendo del rechazo fundamental a la violencia policíaca y a cualquier clase de violencia que afecte la protesta social en el país. En este sentido, pues nosotros estamos exigiendo también esa revocatoria del decreto 1174. A nosotros, como Confederación de Pensionados, Democrática de Pensionados, hemos venido analizando cómo prácticamente este gobierno y los dos anteriores relativamente se han dedicado a desconocer inclusive los mismos convenios internacionales de la OIT. Cuando asisten a las sesiones, aprueban convenios o recomendaciones y posteriormente vienen a ser negadas en cada una de las decisiones que se toman. Por eso hemos planteado nosotros en nuestros documentos que prácticamente la misma OIT, frente al decreto 1174, prácticamente no acepta que se tengan cuentas individuales como mecanismos eficaces donde se pueda garantizar una seguridad básica en el país. Ahí es donde planteamos nosotros que efectivamente todo lo que sea la política de vejez debe tener en cuenta cada uno de los niveles de pobreza, la baja seguridad alimentaria, la misma inestabilidad financiera y los medios de sustento que tienen las personas, precisamente para que las personas más vulnerables para tener una seguridad social en el país. Por esto nosotros consideramos que estamos de acuerdo en no participar en la misión de empleo porque no tiene objeto ir a una reunión donde el gobierno sigue tomando sus decisiones a diestra y siniestra. Vamos a seguir trabajando por cada una de las acciones planteadas para este movimiento de protesta en el país y creemos que es aquí muy importante la unidad del movimiento de los trabajadores y de los pensionados, precisamente para garantizar esa seguridad social. No habrá, como lo hemos manifestado en los documentos, ni pensión de vejez, ni pensión de invalidez, ni pensión de sobreviviente, si no hay aportantes. Y esto es lo que busca el gobierno nacional al aplicar prácticamente unos pisos de protección social que están por fuera de los mismos mecanismos que establece la Organización Internacional del Trabajo. Continuamos escuchando algunos apartes de la rueda de prensa que se vivió la mañana de hoy, en la cual el Comité Nacional de Paro compartió con los medios de comunicación la agenda que se desarrollará de movilización en nuestro país. Escuchemos a continuación al presidente de la CTC, Miguel Morantes. Informándoles que el Comando Nacional Unitario ha aprobado una agenda, un cronograma para realizar durante esta semana y el lunes próximo, que tiene que ver con el rechazo, en primer lugar, a la violencia oficial y a la violencia de todo género. Buscamos que el proceso de paz que se firmó sea cumplido para evitar este desorden en nuestro país y sobre todo la muerte de tanta gente, incluyendo los líderes sociales, los líderes indígenas, los líderes afrodescendientes, los líderes de restitución de tierra y a las personas que se reincorporaron a la vida normal del país. Esto es inaudito. Entonces, tenemos que estar porque no haya violencia y por la paz. Igualmente,
hay un problema enorme, grave en la sociedad colombiana, y es el decreto 1174, con el cual prácticamente hicieron una reforma laboral que borra de tajo los derechos de los trabajadores que están hasta ahora contemplados en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, esas primas, esos auxilios, esos licencias, esas vacaciones, esos trabajos extra, todo eso se pierde de una para los trabajadores que de aquí en adelante vayan a contratar o que vayan a contratar a partir de que ese decreto entre en vigencia, porque ya no tendrán derechos prácticamente laborales y será todo por cuenta del empleador. Es la razón por la cual hemos decidido no participar en la misión de empleo, porque la misión de empleo precisamente era de resolver problemas de esta índole y resolver también problemas de cómo generar el empleo que Colombia necesita. Aquí lo que están tratando de hacer es buscar generar empleo, pero quitándole los derechos a los trabajadores, lo cual es inaudito. Entonces, una gran caravana el 21 de septiembre en todo el país, en carro, en bicicleta, en motocicleta, en patineta, en todos los vehículos que se pueda, pero vamos a hacer una gran caravana guardando todos los protocolos de bioseguridad y, claro, una caravana en paz, pero sí muy masiva y beligerante en cuanto a las consignas que se deben lanzar para que el gobierno dé atrás con este decreto nefasto. Igualmente tenemos hoy y mañana una velatón que seguramente será acompañada por todas las víctimas, porque es en honor de las víctimas y en contra de la violencia. Y por supuesto los docentes también participarán en todas estas acciones de movilización que se desarrollarán en Colombia próximamente. Escuchemos a continuación a Nelson Alarcón, presidente de FECODE. Primero señalar que el día 9 y 10 de septiembre lo que ocurrió en la ciudad de Bogotá fue una situación aterradora donde el Estado, a través de la fuerza pública, de la Policía Nacional, lo que hizo fue perpetrar un golpe de Estado hacia el Estado social de derecho, hacia la legitimidad del gobierno distrital, y lo cual tenemos que denunciarlo acá claramente frente a las circunstancias, cómo esa violación de derechos humanos por parte de la policía, cómo se hace hacia nuestros ciudadanos, hacia los colombianos también en diferentes regiones, cómo asesina al pueblo colombiano, a la juventud, porque eso no tiene otro nombre. Lo que se vivió fue asesinato de nuestros jóvenes, de nuestros ciudadanos, de nuestros compatriotas, y lo cual rechazamos desde FECODE desde todo punto de vista. Aquí es un golpe de Estado de la ultraderecha, de la fuerza pública, que desobedeció como comandante de las fuerzas o la policía acá en el distrito, en la ciudad de Bogotá. La señora alcaldesa desobedeció la orden dada de que no colocara las armas hacia el pueblo, hacia los ciudadanos que legítimamente salimos y rechazamos todo el asesinato que se está viviendo y las violaciones de derechos humanos. Entonces no tiene otra explicación. Aquí no puede taparse o ocultar el sol con un dedo en estas circunstancias. Y hoy tiene que responder el gobierno nacional, tiene que responder el señor presidente de la República, tiene que responder las fuerzas militares, porque aquí no puede concebirse y no puede ser. Y nosotros, desde el Comité Nacional de Paro, desde las otras instancias, iremos y estaremos en los diferentes escenarios a nivel nacional e internacional, defendiendo la vida, defendiendo la paz, defendiendo la democracia. Aquí nosotros defendemos los acuerdos de paz. Aquí quiere seguir haciendo un atentado el gobierno nacional para deslegitimar, desconocer estos acuerdos de paz. Quiere seguir perpetrando los asesinatos hacia nuestros líderes sociales y sindicales, que el gobierno nacional es culpable por acción y por omisión. Y por acción, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo frente al tema de las diferentes ciudades donde legítimamente salimos a rechazar el abuso policial, el abuso de las fuerzas militares, el abuso del Estado frente al tema de las cosas y las circunstancias. Por eso, nuestro total de rechazo. Seguiremos apoyando todas las actividades del Comité Nacional de Paro para el día de mañana, para el día 21 de septiembre, y seguiremos preparando las diversas movilizaciones
las grandes convocatorias, porque aquí el pueblo hoy sigue mucho más inconforme frente a esta política y a la barbarie por parte del Estado. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y todas las organizaciones sociales siempre se unen a toda la agenda de movilización que desde el Comité Nacional de Paro se propone. Escuchemos a continuación a Cristian Delgado de las organizaciones sociales. Desde la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, un cordial saludo a quienes nos están acompañando en redes sociales, a los periodistas que nos acompañan y para mis compañeros y compañeras del Comité Nacional de Paro. Hay que señalar que nosotros hemos sido enfáticos en evidenciar el incremento de la violencia sociopolítica en Colombia, la cual tiene un carácter generalizado y sistemático y hace parte de la violencia estructural que padecemos los colombianos y colombianas. Es importante destacar que en el año 2020 se han presentado 56 masacres, de las cuales han resultado asesinados 227 compañeros y compañeras. Igualmente que desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinados 1.020 líderes sociales y defensores y defensoras de derechos humanos y 226 exguerrilleros de las FARC en proceso de reincorporación que fueron firmantes del acuerdo de paz y le apostaron al proceso de paz. Y al igual que comunidades en territorios rurales, hemos venido defendiendo el acuerdo de paz y buscando la solución política al conflicto armado colombiano. Igualmente, desde las regiones se han incrementado las denuncias por los atentados, las amenazas, los desplazamientos forzados, el despojo forzado de tierras. Y en particular en este último periodo hemos hecho énfasis en la violencia extrema en contra de la protesta social. Hay que señalar que la campaña de Defender la Libertad ha registrado en los últimos tiempos 293 agresiones a la protesta, 2.354 detenciones, 779 personas heridas, 27 lesiones oculares y 55 muertes. Muchos de los hechos fueron cometidos por miembros de la fuerza pública, otros por la Guardia Penitenciaria y la gran mayoría de personas detenidas se dieron con fines de judicialización.
A nuestro juicio, la represión a la protesta social y en general contra pueblos y comunidades, porque hay que decirlo que la masacre que ocurrió en Bogotá, donde resultaron asesinadas 14 personas, también se presentando en territorios rurales. Hay que destacar que este año el Ejército Nacional ha asesinado a 8 campesinos en procesos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Esto es una acción estatal coordinada, sistemática, planeada, premeditada, porque siempre existe proceso de estigmatización de la protesta social por parte de altos funcionarios del Estado, militares, que pretenden justificar esa acción violenta. Por ese motivo, nosotros, desde las organizaciones agrarias, continuaremos, al igual que los compañeros del movimiento sindical y de otros sectores, insistiendo en que es necesario movilizarnos en defensa de la vida, el territorio y la paz. Los estudiantes colombianos también harán parte de estas jornadas de movilización en Colombia. Escuchemos a continuación a Lucía Cárdenas, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, ACRES. Como parte del movimiento estudiantil, nos unimos a la jornada nacional y a la caravana nacional citada por el Comité Nacional de Paro, del cual hacemos parte. Esta caravana se llevará a cabo el 21 de septiembre y tiene los objetivos de rechazar enfáticamente la violencia que se vive a nivel nacional cuando masacran a nuestros compañeros y contra la masacre ocurrida en Bogotá hacia nuestros jóvenes y las personas que se manifestaban pacíficamente y democráticamente. Exigimos, como siempre, la reforma de la policía y del SMAT, el cumplimiento de los acuerdos del 2018 que el gobierno suscribió entonces con el movimiento estudiantil en pleno, recursos para garantizar la matrícula cero y un sistema de alivios reales para quienes tienen crédito educativo. Y por supuesto, la negociación del Pliego Nacional de Emergencia que se ha dado en el contexto de pandemia y por el cual también les solicitamos a quienes se van a manifestar que lo hagan con todas las medidas de bioseguridad. El movimiento estudiantil rechaza enfáticamente lo ocurrido en la ciudad de Bogotá y lamenta cada pérdida, cada vida humana. Y por último, escuchemos también a la ejecutiva de FECODE, Marta Alfonso, quien hace parte de la plataforma de derechos humanos. Nosotros hemos querido plantear aquí la necesidad de llamar a todo el pueblo colombiano a una acción de defensa a la vida, a la salud, a proteger los derechos del pueblo. No es posible que después de toda la movilización del 21 de noviembre se presenta un pliego nacional que no fue negociado, se nombra a una persona como Diego Molano, que fuera de eso se burla de la protesta social, no la respeta, no la interpreta y no busca las acciones, una persona negociadora del lado del gobierno que no da garantías. Igualmente, se presentó por el Comité Nacional de Paro un pliego de emergencia donde busca atender precisamente esta situación, una situación gravísima en los territorios donde las comunidades indígenas, afro, los campesinos, los líderes sociales están viviendo la guerra por el disputa territorial, donde el gobierno nacional le ha dado paso a que diferentes grupos sean quien se posesione de estos territorios y ocurran todas estas masacres, muchas en zonas militarizadas. Muchas de estas masacres que han ocurrido en el país es en territorios donde el ejército y la policía hacen presencia. Ahora, cuando se expresa la ciudadanía inicialmente por una serie de movilizaciones que venían dándose, ya que no se han cumplido con los diferentes acuerdos que se han hecho con los sectores, con el magisterio. Hoy los principales acuerdos de financiación de la educación no están dados. Igualmente en todos los sectores que se vienen dando. El número de feminicidios, toda una emergencia que hay frente a la necesidad de protección de las comunidades LGTBI, de las comunidades indígenas, afro, pero además de la situación de las mujeres y toda la situación que hay en medio de la pandemia que aún no superamos.
El gobierno ha llamado a una nueva normalidad sin solucionar los problemas esenciales y ha votado a la gente precisamente a que agudice una situación. Nos vemos obligados a llamar a una movilización fuerte y contundente frente a la respuesta que ha habido a la brutalidad policial, a la violación de derechos humanos, al incumplimiento de todos los acuerdos que se han establecido y a los oídos sordos de este gobierno nacional que hoy sale a limpiar la fuerza pública y no ven cómo se dio una orden real de atacar y se pasó por encima incluso de la alcaldía en Bogotá y de otras entidades que tienen sus propias fueros, como Cartagena, como cada ciudad que el alcalde debe disponer de la fuerza pública. Hoy se habla de que la policía puede hacer lo que quiera y nadie responde por este mando. Entonces llamamos nosotros a fortalecer la movilización, la lucha, a protegernos porque solo el pueblo salva al pueblo. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintreinagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Vamos llegando al final de nuestro programa Educación al Día y queremos compartir con ustedes a continuación un informe sobre el artículo Por su labor les persiguen. Un artículo que da muestra del aumento de asesinato de líderes sociales en el departamento de Antioquia, especialmente en la subregión del Bajo Cauca. Escuchemos a continuación a Astrid Torres de la Corporación Jurídica Libertad. El artículo Por nuestra labor nos persiguen en Antioquia 2018-2020 es un llamado a nivel nacional e internacional justamente por la defensa del derecho a defender los derechos humanos, una exigibilidad al gobierno nacional de que pare la militarización y la criminalización y la persecución también a quienes protestan en las calles y en las veredas, y realmente el cumplimiento del acuerdo de paz como un avance para que el país realmente logre transformarse. Con la llegada de Iván Duque se empezaron a desdibujar varias posibilidades: materializar el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, avanzar en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, someter las estructuras heredadas del paramilitarismo y proteger la labor de las y los defensores de derechos humanos. En lugar de eso, en los 2 años que lleva de gobierno, se han impuesto otras tendencias. Por una parte, el incumplimiento del acuerdo final,
una estrategia militar como única vía para resolver los problemas de seguridad, orden público y convivencia en el país, y la banalización y negación del grave riesgo en el que se encuentran los líderes y lideresas. Por otra, la criminalización de la protesta social, la militarización de los territorios y la vida cotidiana, y el retorno a las viejas prácticas ilegales de las chuzadas, los falsos positivos judiciales y las ejecuciones extrajudiciales contra opositores al gobierno y de otros ciudadanos que terminan como víctimas de estas políticas institucionales. En menos de 72 horas fueron asesinados 7 campesinos en la región de Tarazá y Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Los habitantes de la zona creen que los responsables son las bandas de los gaitanistas y de los caparros. Desde que Duque llegó a la Casa de Nariño, llevamos 56 líderes asesinados, la mayor parte de ellos en el Bajo Cauca. Esto realmente ubica a Antioquia como el segundo departamento después del Cauca con mayor nivel de agresión contra la labor de los defensores y defensoras. Otro problema que también presenta Antioquia es la fuerte presencia del paramilitarismo en nuestro territorio. De los 125 municipios que tiene Antioquia, 125 presentan, digamos, dinámicas de algunas estructuras paramilitares. Las más grandes son las autodefensas gaitanistas, los caparrapos y la oficina del Valle de Aburrá. Obviamente también tiene que ver con el nivel de agresión que hay contra la población, las masacres que se han reportado durante 2019 y 2020, por lo menos lo que ha ocurrido en 2020 van más de 12 masacres en nuestro departamento. Eso demuestra realmente la grave situación de derechos humanos que presenta Antioquia. Esto también tiene que ver mucho con el papel del Estado en términos que este gobierno ha decidido militarizar los territorios, aumentar el pie de fuerza, y eso obviamente escalona las dinámicas de conflicto que hay en municipios. Y lo otro, pues la continuidad de los nexos entre el paramilitarismo y agentes estatales, pues es otra de las causas que genera la violencia en nuestro departamento. SOS Bajo Cauca es, digamos, un llamado que hacemos para que el gobierno nacional realmente se preocupe por la situación del Bajo Cauca. Lo que ha sucedido realmente durante estos 2 años de la presidencia de Duque es que el territorio del Bajo Cauca ha sido fuertemente militarizado, con presencia del Ejército Nacional y la Policía. Hoy tiene más de 5.000 efectivos de la Fuerza Conjunta Aquiles de Agamenón, en un territorio que tiene 6 municipios. Básicamente, este territorio, después de Medellín, presenta el mayor número de personas desplazadas. En menos de 2 años fueron expulsadas de sus territorios más de 7.000 personas. En el Bajo Cauca, por lo menos en los 6 municipios que la conforman, existe un alto nivel de asesinato, de desaparición forzada. Es constante encontrar las denuncias de las comunidades también señalando que aparecen cuerpos decapitados en el río, personas desaparecidas, masacres, confinamientos. El caso del líder Adán, que era de Azopac, ahorita en el mes de julio que fue asesinado, y que los paramilitares, los caparrapos, negaron a las comunidades que hacer el levantamiento, y su cuerpo quedó expuesto durante 7 días en un camino hacia una de las veredas. Eso muestra el nivel de terror al que está sometida la población del Bajo Cauca. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.